Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Tenemos que resaltar que esos cónclaves que se realizan en República Dominicana, como lo realizan otros gobernantes de América Latina, le salen bien caro al país donde está realizando. Bien caro, doctor. Sí, sí. Entonces, en términos tangibles, usted pregunta, porque usted dijo usted que para nada. Entonces, ¿para qué van a hacer cumbres? Si allí lo que se va a beber buenos vinos, a comer bien, óigame, en la zona turística del país que envidiable. No, lo van a hacer aquí en los jardines, aquí en los Pepines, donde Queca, ¿no? Ahí lo van a hacer, ¿verdad? No, se van a los lugares lujosos de la República Dominicana, porque eso es lo que vende. Es que hay que tomar en cuenta esa parte. La Organización de Estados Americanos es el cónclave, la unión, la organización más moderna de lo que fue la Unión Panamericana, creado incluso inmediatamente se independizaron los países de América. A partir de la década del 20, del 1800, 1821, 1825, 1830, nosotros somos de los más tardíos, en 1844, pero todos esos países de América hacía rato que se habían juntado y estaban reuniéndose cada vez sus representantes, porque es sí, en ese momento en que nacen estos países de América, era necesario crear vínculos entre nosotros mismos para enfrentar esas potencias extranjeras. Y entró el siglo XX con el 1907, y en el 1907 ya vino Estados Unidos y le arrancó el pedazo de Panamá a Colombia. O sea que eso no era jugando que estaban tampoco. Cambió desde el 1898, la potencia española salió del dominio que tenía sobre América y entró a Estados Unidos. Entonces, realmente no es verdad, aunque como señalo, la intención es de antes, pero siempre ha dominado los Estados Unidos, que también tuvo el interés de crear la ONU con un propósito con la diplomacia, con la conversación, con el diálogo, buscar la manera de evitar que hubieran esas confrontaciones y esas guerras. Crea ese criterio, esa superestructura, esa ideología de que vamos a sentarnos a hablar, pero ha venido demostrando, principalmente después que entró el siglo XXI, y ahora tiene un tremendo representante de lo contrario a eso, con el presidente Donald Trump, y esa diplomacia, todo eso que creó Estados Unidos desde 1945 en la ONU, ya eso no existe. Ya esa capacidad de discutir y de conversar y de llegar a diálogos con la diplomacia, él lo eliminó. Vamos a ver qué pasa con los Estados Unidos después que Donald Trump no sea presidente. Que a propósito de Estados Unidos, en esta semana hay una serie de publicaciones en redes sociales, en medios de comunicación internacional, impresos, que dan cuenta de que en Estados Unidos, con las restricciones que hay para el turismo y que someten al viajante, al visitante que va a los aeropuertos con destino a viajar a cualquiera de los estados norteamericanos, lo desconsideran, lo someten a tratos degradantes, le quitan el celular, le revisan la mensajería completa, doctor. Óigame, ese es un derecho a la intimidad de las personas. Pero es lo que le estoy señalando. Hay un criterio en las relaciones internacionales donde el que llega, por ejemplo, a los Estados Unidos tiene que someterse a una cantidad de normas que le violan su intimidad, que le violan su privacidad, su dignidad incluso, pero si usted quiere, usted va, es lo que dicen ellos. Y en ese sentido, algo que antes se podía conversar, ya no se puede, porque antes habría diplomacia, habría posibilidad de que un embajador conversara con los representantes del gobierno de los Estados Unidos, ya no. Pero que le revisen el celular, y ese es el colmo. Se dice en el lenguaje popular, ese es el colmo de los colmos. Porque mi móvil, mi celular, en mi casa yo pongo un límite. Mira, esa es comunicación privada. Nadie me puede revisar mi móvil. Bueno. Yo no reviso el de nadie, nadie revisa el mío. Entonces... Ya yo le dije, si usted quiere ir a Estados Unidos, tiene que hacerlo así. Wow. Es terrible lo que está aconteciendo, señores. Sin embargo, las informaciones dan cuenta de que países como Colombia, que tenía un turismo
permanente a Estados Unidos ha caído más de un 40%. No, pero ha retrocedido enormemente el Sí. turismo, no tan solo de América, que hay muchas personas Indonesia, de toda Canadá, América. varios Asia países. y Europa también han dejado de ir a los Estados Unidos como turistas. El turismo de Estados Unidos, que es uno de sus ingresos, no el más, pero es uno de sus ingresos, está prácticamente en el piso. Y el comercio, que es su parte fuerte, él con la tarifa también lo llevó a la quiebra. O sea, no sabemos qué va a pasar con los estadounidenses, el pueblo estadounidense, qué va a pasar, pero fueron ellos que votaron por él. Amén. Bueno, pero podría ser un colapso futuro para la economía. Yo no sé cómo va a terminar. Eso Donald está Trump. pasando, igual que el PRM ahora. Tú ves que le dicen a la gente, ustedes no querían cambio, cojan cambio, pero Luis Abinader ganó con votos. Sí. Entonces, eso pasó con Donald 57. Trump. Eso pasó con Donald Trump, Sí. ganó con votos también, que después la gente se repitiera, eso es otra cosa. Bueno, lamentable, señores. Mire, hoy hay un juez de la Suprema Corte de Justicia que está valorando el ejercicio del control ciudadano, la crítica. Dice que la crítica es una forma de control ciudadano y que al que no le guste, que no sea juez. Al que no le guste, que no sea juez. O sea, este juez, Dígame el nombre de ese juez. bueno, es Francisco Ortega. Ah, Francisco pero Ortega de la ese- Suprema Corte de Justicia. Ese juez ha escrito libros, ese juez se ha visto en situaciones donde él ha tenido que dar sentencias y ese juez es una persona que admite por sus declaraciones, y lo sé porque ha escrito y lo he leído en sus libros, que él tiene una visión donde él puede comparar lo que él opina, que vierte en sus sentencias, con lo que opinan los demás, llámese los abogados o los mismos ciudadanos. Pero hay de esos jueces que no les gusta que lo critiquen. Entienden que su palabra es palabra de Dios. Bueno, Y usted lo sabe, porque Sí, no, no. usted ha sido víctima. vaya a Montecristi para que se dé cuenta. Y yo también, y yo también. Vaya a Montecristi. y Hemos allí- sido víctimas Sí. de ese tipo de jueces, pero está muy bueno, muy refrescante la opinión del magistrado Ortega, que viene bien a darle a entender a otros compañeros de él, sí, ahí está él, viene a darle a entender a otros magistrados, a otros jueces, que la crítica es social y usted asumió una función pública de las que más se nota, porque las decisiones de los jueces, eso es una de las cosas que más se critica. El decreto de un presidente de la República puede servir o no, y puede criticarse o no, pero la sentencia de un juez se toma en cuenta no solo la aplicación de la ley, sino también lo legítimo y lo justo que puede hacer eso. Es mucho más difícil la posición de juez, más difícil que la de ejecutivo. Efectivamente, y el que quiera comprobarlo, que vaya a esas provincias donde se aplique el código liniero y allí verá Así es. si en realidad es así o no es Si así. el GAP pela. Sí. Mira, el PLD acaba de designar su comité disciplinario. El PLD está arrastrándose, y incluso escuché a Danilo Medina decir que el PLD vuelve para el poder en el 28. ¡Qué utopía! Eso lo dijo ¡Qué el domingo. utopía esta! Eso dijo él el domingo. Pero es muy utópico. Él dice que la gente ya entendió que no debió sacar al PLD. Yo lo oigo y lo respeto a él, de que si ese es el criterio que él mantiene, pues maravilloso. Pero ese criterio no es lo que demuestran los hechos. El PLD bajó de un 60% que consiguió, luego bajó un 30% y ahora tiene un 10% en las últimas elecciones. Sí. Entonces, bueno, si él dice que va a revertir eso y volver al 60% del 2016, bueno, vamos a ver. Y todo indica que va rumbo al colapso, porque estos grandes partidos que ya agotaron su vida útil, como fue el PLD, que fue el último de los partidos del sistema, y pronto se agotó por esas pugnas internas, esas divisiones, lo llevaron al colapso. Ese 10% que usted dice que le queda, doctor, ahora, para el escenario del 2028, la mayoría se va. De ahí se va todo el mundo. Ahí va a quedar Danilo Medina haciendo el papel que hace Miguel Vargas Maldonado en el buey que más alaba en aquellos años, en el partido del Hacho. Bueno, es que hay una situación en el PRD, para hacer ese paralelismo ahora, cuando Miguel Vargas asumió la presidencia de ese partido, del PRD, él en ese momento
pues era el tipo que más dinero regalaba, más dinero daba y ese tipo de cosas, y consiguió las posiciones. Luego de eso se entronizó tanto, se sintió tan monarca, tan absoluto, que no hubo manera, y de eso se encargó Guido Mazara, de ir sacando, vaciándole el partido hasta dejarlo en la cácara que está ahí. Eso no va a ser necesario en el PLD. Este señor tiene una camarilla, ciertamente, que son los que todavía siguen con él, y muchas de estas personas se van a ir con Leonel Fernández, lo que va a determinar, a mi entender, un repunte de la posición que tiene Leonel Fernández, pero su tasa de rechazo de Leonel, a mi entender, no lo va a dejar llegar a ser presidente en el 2028. Es lo que digo yo. Así es. Mire, el Ministerio de Trabajo acaba de tomar una muestra. Yo digo que esto es una muestra. En los negocios que están ubicados en las inmediaciones de la avenida Duarte, en la capital. Inspeccionó un promedio de, digamos, 13 empresas. 13. Y el diagnóstico arroja problemas tremendos de violaciones a la norma laboral. Óigame, yo digo que es una muestra, doctor, porque si eso se hiciera a nivel nacional en todas las empresas del país, vamos a ver violaciones flagrantes a la norma laboral y el derecho de los trabajadores en casi todas las empresas dominicanas. Sí, recoge la prensa que entre las violaciones están salario por debajo del mínimo, no pago de horas extraordinarias, ausencia de equipos de protección personal, el incumplimiento de la proporción entre extranjeros y nacionales, 80-20, entre otras faltas. Aparte de que hubo conato de incendio y no había las condiciones de seguridad para las personas, es decir, escapar, vía de acceso, vía de salida, lo que fuera. Eso pasó en la avenida Duarte del Distrito Nacional, la parte alta, allá arriba, cerca del Mercado Modelo, cerca de Obando, entre la Pedro Livio Cedeño y la Obando. Sí. Ahí, en ese pedazo de la Duarte, ahí pasó eso. Ese es el gran problema. Tenemos que irnos a la pausa, nos señalan. Sí, apasionante el tema, pero regresamos luego de la pausa.